Bienvenidos a En Corto. Hoy vamos a analizar un discurso pronunciado en el aniversario 115 de la Revolución Mexicana. Pero esto va más allá de un simple recuerdo histórico. Lo que vamos a desmenuzar es cómo se usa el pasado como una herramienta política, una muy poderosa, para definir el presente y el futuro de México. Y bueno, el discurso arranca justo con esta idea, que es su corazón, su pieza central. Ojo, no habla de un simple recuerdo, sino de una invocación. La revolución entonces no se presenta como un capítulo ya cerrado en los libros, sino como una memoria viva, una fuerza que, según la perspectiva de este discurso, sigue moldando quiénes somos y por qué luchamos hoy en México. Para entender bien el argumento, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a ver el problema que encendió la mecha, el México de Porfirio Díaz. Luego, el llamado a las armas y qué nos dejó todo ese conflicto. Y al final, lo más importante, cómo todo esto aterriza en un paralelo con nuestros tiempos y en una serie de advertencias muy directas. Muy bien, empecemos por el principio, el punto de origen. El discurso le dedica un buen rato a pintar un retrato del porfiriato, esos 34 años de gobierno de Porfirio Díaz. Y la tesis es clara. No era solo una dictadura, era sobre todo una fachada. Esta tabla lo ilustra a la perfección. Esa gran contradicción. Por un lado, tenías el brillo artificial, ¿no? La modernidad de los ferrocarriles, calles con un aire europeo y, claro, el famoso lema de orden y progreso. Pero, ¿qué había debajo de esa superficie? Pues el discurso sostiene que la realidad era brutal. Represión, despojo de tierras, salarios de hambre y la entrega de recursos del país a intereses extranjeros. Y el análisis no se queda en generalidades, para nada. El discurso señala hechos muy concretos para describir ese autoritarismo. Por ejemplo, la represión a sangre y fuego de las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco, el silenciamiento de la prensa, elecciones que eran pues una simulación total, y un punto muy crudo, lo que se califica como una guerra de exterminio contra los pueblos yaquis para quitarles sus tierras. Ahora, pasemos a la figura que canalizó todo ese descontento, Francisco I. Madero. Aquí, el discurso se centra en su transformación, o sea, en cómo un demócrata que estaba convencido de la vía pacífica se vio orillado a convertirse en un líder revolucionario. Y lo interesante en esta cronología es la secuencia de los hechos. Madero no empieza llamando a la violencia. Al contrario, primero agota todas las vías institucionales, recorre el país, funda un partido, compite en las elecciones. Es solo después de que el presidente Porfirio Díaz lo encarcela para asegurar su propia reelección que Madero concluye que el camino democrático simplemente está cerrado. Y es desde el exilio, en Estados Unidos, que redacta el Plan de San Luis y ahora sí le pone fecha a la revolución. Y esta es, en esencia, la justificación moral para tomar las armas. No se presenta como una decisión tomada a la ligera, sino como el último recurso. Un sacrificio, sí, pero un sacrificio necesario cuando es imposible conseguir justicia y libertad por otros medios. De esta forma, la lucha armada se legitima casi como una obligación histórica. Pero la caída de Porfirio Díaz fue solo el comienzo. Esta parte del discurso se mete de lleno en las consecuencias, que fueron muy turbulentas. La traición a Francisco I. Madero, el altísimo costo humano y, finalmente, las conquistas sociales que sí se lograron plasmar en la ley. El punto crucial aquí es la anatomía del golpe de Estado contra Madero. El discurso lo describe como una conspiración que vino de dos frentes. Uno interno liderado por Victoriano Huerta, un militar del viejo régimen, y uno externo con el apoyo explícito del embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson. El asesinato de Madero, desde esta óptica, se presenta como el resultado directo de esta doble traición. El discurso no le da la vuelta al costo de esa traición. La cifra que vemos en pantalla es francamente devastadora. Se estima que 1 millón de mexicanos murieron en los siguientes 4 años. Y no solo en combate, sino por el hambre y las enfermedades que arrasaron el país. Es un recordatorio del inmenso sacrificio popular que implicó toda esta lucha. Pero según el argumento del discurso, ese sacrificio no fue en vano. El resultado final fue la Constitución de 1917, que en su momento fue descrita como la más avanzada del mundo en materia social. Ahí se consolidaron las grandes demandas de la revolución: el derecho a la tierra para los campesinos, salario mínimo, jornada de 8 horas, derecho a la organización sindical y, algo fundamental, la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales. Y es aquí donde el discurso da el salto clave, el más importante. Conecta directamente todo ese pasado con el presente. Toda la construcción histórica que vimos sirve como base para trazar un paralelo con la situación política actual de México.
La analogía que se plantea es directa y sin duda provocadora. Como podemos ver, se equiparan los 34 años del porfiriato con 36 años de lo que el discurso llama el periodo neoliberal. El argumento de fondo es que ambos fueron largos periodos de privilegios para una minoría, de muchísima desigualdad y de entrega de la riqueza nacional. Y frente a ese problema moderno, el discurso posiciona a la cuarta transformación. A diferencia de las tres grandes transformaciones anteriores, la independencia, la reforma y la revolución, esta se define como un cambio pacífico logrado en las urnas. Pero, y aquí está el punto clave, se argumenta que comparte los mismos objetivos históricos: justicia, democracia y una prosperidad que se comparta mejor. La parte final del discurso es básicamente una serie de advertencias muy contundentes. Se presentan como lecciones aprendidas directamente de la historia. Son mensajes muy claros, dirigidos a la oposición y que reafirman ciertos principios. La primera, un rechazo total a la violencia como herramienta política. Esto, en claro contraste con la vía pacífica que se reivindica para el cambio actual. La segunda, se enfoca en el lenguaje, en la retórica. Es una condena a los discursos que buscan dividir a la sociedad. La tercera establece una jerarquía de valores muy clara. La justicia siempre debe estar por encima de la fuerza. Una alusión, pues, bastante directa a los regímenes autoritarios del pasado. Y esta cuarta es quizá la advertencia más directa de todas. ¿Por qué? Porque hace eco de la traición a Francisco I. Madero, en la que la injerencia del embajador de Estados Unidos fue decisiva. Es un rechazo tajante a la idea de buscar alianzas fuera en disputas que son internas. Y la última advertencia cierra el círculo. Es una afirmación de la conciencia política del pueblo, sugiriendo que las viejas estrategias de manipulación ya no funcionan. Es, digamos, la culminación del argumento que presenta al pueblo como el verdadero protagonista de la historia. Así que el discurso concluye y nos deja con esta reflexión en el aire. Al trazar una línea tan directa entre 1910 y el día de hoy, nos obliga a todos a hacernos la pregunta que vemos: ¿cómo resuena realmente ese legado revolucionario en las decisiones y problemas del México actual? La respuesta, al final, quizá define la forma en que cada quien entiende al país.